Eh, Principalmente hoy de gramática lo que vamos a ver son las expresiones de lugar, tiempo y modo. Las expresiones de tiempo aluden al momento en el que se desarrolla la acción verbal. La de lugar, el espacio, modo, forma y cómo se lleva. Esto. Las expresiones de tiempo, eh, pues se utiliza cuando. Por ejemplo, ven a verme cuando acabes, ¿vale? Bueno, esos son los de tiempo. Las de lugar, las de lugar expresan circunstancias, o sea, expresan lugares y se expresa con la palabra donde. Estuvimos donde nos habían indicado. Y las de modo, pues, pues expresan las circunstancias verbales que son, por ejemplo, con la palabra como. Hazlo como quieras. Estas tres son las principales, pero también existen más adverbios de modo, de tiempo o de lugar, pero estas son principalmente las que se usan. Cada una de ellas, las de lugar, de tiempo y de modo, poseen unos nexos, que son los nexos de tiempo son los nexos temporales, que se utilizan los adverbios, preposiciones y locuciones conjuntivas. Y al más infinitivo, por ejemplo, al llegar a casa, no sé qué, y lo que le siga la frase. Luego, con los tres tipos de antes, los tres tipos de nexos anteriores son los adverbios. Por ejemplo, los que más se usan son cuando y mientras. Por ejemplo, el más común es cuando, sí que acabamos, así que decimos cuando acabó y lo que le siga. Las preposiciones hasta o tras, pero vamos a utilizar tras, por ejemplo, tras contratarme en el banco, eh, me forré de dinero. O las locuciones conjuntivas, que es desde que, antes de que, siempre que, etcétera. Por ejemplo, desde que trabajo en el banco, tengo la lepra, por ejemplo. Vale, esos son los nexos temporales. Se utilizan para las expresiones de tiempo. Después están los nexos de lugar, que se utilizan el adverbio donde, como ponemos aquí. ¿Vale? Solo o con preposición. Por ejemplo, llegué donde estaba la máquina de coser. O, por ejemplo, me acerqué hasta donde estaba mi madre. Y luego para los nexos de modo se utilizan adverbios, locuciones adverbiales, locuciones conjuntivas o preposición sin. La preposición sin, por ejemplo, realicé el examen sin pedir ayuda. Luego las otras tres son los adverbios, por ejemplo, como según o conforme, por ejemplo, la máquina desapareció como si se lo hubiera comido un tigre. O después las locuciones adverbiales, tal y como, por ejemplo, hice el ejercicio tal y como me lo dijiste. O las locuciones conjuntivas, sin que. Por ejemplo, escribía sin que se me montaran los nervios. Por ejemplo. Vale, estos son los que hemos visto ahora mismo. Eh, pero más adelante veremos las causales, las condicionales, las concesivas, las comparativas y las consecutivas. Y las finales todavía no. Luego vamos a ampliar un poco de las temporales. Las temporales se dividen en tres: las de anterioridad, las de simultaneidad y las de posterioridad. Anterioridad: volvimos a casa tras realizar el examen. Quiere decir que es anterior, después del examen. Las de simultaneidad: mientras hago números, don Julián me observa. Pues eso es en el mismo instante. Por eso se utiliza mientras, ahora mismo.
Posterioridad. El señor cogió una carpeta antes de que me hicieran el dossier. Posterioridad. Antes de. ¿Vale? Esas son las temporales. Luego las de lugar. Pues son las función de complemento circunstancial del lugar del verbo principal. Puede sustituirse por adverbios, como los que dijimos antes. Las proposiciones y luego las preposiciones modales son las que cumplen la función de complemento circunstancial de modo del verbo principal. Y se puede sustituir por las expresiones que dijimos antes. Como adverbios de modo, que son los nexos de modo que dijimos antes, o los adverbios relativos, que introducen proposiciones subordinadas adjetivas. ¿Vale? Bueno, esto lo vamos a dejar aquí para el siguiente vídeo. Y ahora empezamos a hablar de el novecentismo y la vanguardia. Pues simplemente nombrarla y decir que el novecentismo congregó a un grupo de autores con una sólida formación intelectual que vieron en lo europeo un modelo que se debía imitar. Y luego el novecentismo pues tiene etapas que son la inicial de madurez, convivencia con las vanguardias, ocaso de término, características generales, las vemos aquí. La prosa novecentista son ejemplos de la prosa poética, la novela, lo filosófico, el ensayo, ¿vale? Y luego las vanguardias, literatura de vanguardias. Pues la vanguardia integra un conjunto de movimientos artísticos caracterizados por su afán renovador y de ruptura con los principios creativos anteriores. Lo mismo, etapas, características y todo. Pero las vanguardias poseen varios movimientos. El futurismo, el cubismo, el dadaísmo, el surrealismo, el creacionismo y ultraísmo. ¿Vale? Luego, el futurismo, inspirado por el escritor italiano Marinetti, propugnó el antirromanticismo. El cubismo surgió en la pintura y proponía la descomposición de la realidad en forma geométrica. El surrealismo nació en Francia a partir del dadaísmo por la mano de André Breton, que buscaba descubrir la verdadera realidad. El creacionismo y el ultraísmo fueron los dos juntos prácticamente, y el creacionismo propugnado por el chileno Vicente Huidobro buscaba crear la propia realidad, y el ultraísmo en España pues resumió las vanguardias en la ruptura del discurso lógico. Los autores más importantes de esta época fueron Juan Ramón Jiménez, que su biografía nació en 1881 y murió en 1958 o 59, y después nació en Moguer, Huelva. La muerte de su padre le provocó continuas depresiones, por lo que tuvo que recibir atención psiquiátrica. En 1911 conoció a Zenobia Camprubí, con quien se casó en Nueva York. En 1916 se instalaron en Madrid, donde Juan Ramón fundó revistas literarias como si Índice. Al estallar la guerra civil se unió a la causa republicana, lo que le condujo al exilio. Recibió el Premio Nobel de Literatura en 1956 y murió poco después, en 1958-59, en Puerto Rico. Los inicios poéticos de Juan Ramón Jiménez están influidos por el modernismo y por sus características, que pues, tenía una poesía intimista y breve, un tono melancólico, era una poesía descriptiva y ornamental, utilizaba descripciones, adjetivación y la sinestesia, principalmente sus poemas, y utilizaba la concepción poética muy personal, poesía pura también se llamaba, que la poesía pura pues lo que persigue es la condensación conceptual. Apoyado en la razón, el poeta aspira a nombrar lo esencial con el menor número de palabras posible.
Resumiéndolo, Juan Ramón Jiménez se ocupa ahora de la plenitud de la naturaleza y todas esas cosas. Y renovaba eh, la expresión literaria con la prosa poética. Bueno, el siguiente autor más importante de esta época era Ramón Gómez de la Serna. Ramón Gómez de la Serna, pues resumiendo, nació en 1888 y murió en 1963. Nació en Madrid, en una familia rica, digamos. Desde joven se dedicó a esto de la literatura y a sus particularidades, a su cultura, vamos. Eh, Rompió con la novedad y se basó en lo más antiguo. Durante la Guerra Civil se instaló en Buenos Aires, pero regresó a España en 1949. Y bueno, y esto es todo. Y para terminar, les dejo con la famosa canción.